Muy bien, pues muy buenas tardes o noches, como decían en el chat, o buenos días desde América, que nos están viendo a una hora, espero, más decente que esta. Y nada, muchísimas gracias por estar hoy aquí, tanto si estáis viéndonos en directo como si nos vais a ver en diferido. Y en realidad queríamos daros la bienvenida, tanto yo, Aarón Pérez, como Alberto Buitrago, que somos los coordinadores de EIDELE, que es este proyecto que une a cursos internacionales de la Universidad de Salamanca y a la editorial Edinumen en un experto universitario de la Universidad de Salamanca. Y aquí tenemos de hecho la prueba de que es una comunidad, porque estamos y tenemos y vemos muchos nombres conocidos conectados en directo que han sido o que son estudiantes de IDEL y que no se pierden una. Así que muy buenas tardes desde aquí, desde Madrid. Muy buenas, Alberto, muchas gracias por estar. Hola, buenas tardes a todos desde Salamanca, aquí con un poquito de nieve ya, pero nada, todo bien. Y Aquí es está a verdad, punto de llegar la nieve. es un placer, como dice Aarón, ver a tantas personas, tantos nombres conocidos de estudiantes de IDELE, actuales y de otras ediciones, y un placer teneros siempre aquí. Efectivamente, nos gusta la palabra comunidad. Exacto. Y en este contexto, en este marco de EIDELE, queríamos presentar a nuestro ponente de hoy, por el que estáis aquí, evidentemente, que es Chema Romero. Muy buenas tardes, Chema. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, Alberto Aarón, un placer. Igualmente, Chema. Y es que Chema Romero, además de ser nuestro ponente de hoy, es también profesor en EIDELE y tiene su sección sobre el profesor implicado en la institución, y por eso y por más cosas que iréis viendo a lo largo de este seminario, lo hemos querido invitar. Por si alguien no lo conoce, unas pequeñas líneas sobre ti, sobre Chema, y es que eres graduado en educación primaria, máster en profesorado secundaria, máster en dirección de centros educativos, posgrado en organización académica y experto universitario en enseñanza de L. Además, has sido director y profesor en el EUSAL Lisboa, una ciudad maravillosa. Espectacular. Y además de otros centros de idiomas, director académico y docente en otras entidades universitarias privadas, es decir, muchísima experiencia en los temas de los que nos vas a hablar hoy. Y de hecho nos hablas también en otro marco, que es el marco de Beco Formativa, del que eres fundador y director, donde prestas servicios de asesoría y consultoría a centros de L y centros de formación, y también parte de esa experiencia nos la vas a ir mostrando y desgranando en este seminario. Así que muchísimas gracias por brindarnos toda tu experiencia en el día de hoy, Chema. Gracias a vosotros. Resumiendo un poco lo que ha comentado Aarón, quiero decir que lo que más me identifica es la pasión y la vocación absoluta por la docencia. Creo que es fundamental todo lo que he hecho, hago y haré en mi vida personal, porque al final lo laboral y lo profesional va unido, es porque amo esta profesión. Y creo que es el punto número uno de todos los que estamos aquí. Creo que compartimos ese amor por la docencia. Así que gracias por esa presentación. Ni me acordaba que había hecho tantas cosas, la verdad. Pues vamos a dejaros con Chema, pero quiero recordar antes, para las personas que estáis en directo, que podéis preguntar tanto desde el chat, donde responderemos a posteriori. Irá recogiendo Alberto algunas preguntas que vayan haciéndose en el chat, como también en la parte de preguntas y respuestas, es decir, donde os sea más cómodo. Podéis ir preguntando, nos es indiferente, iremos siguiéndolo. Y por eso, bueno, os dejamos con Chema Romero y el seminario de hoy, primer seminario EIDELE, por cierto, inauguramos esta sección, llamado El Emprendimiento, dicho así, El Emprendimiento, cómo crear tu propia escuela de español. Así que sin más, todo tuyo el público, Chema. Pues muchas gracias. Comenzamos. Voy a compartir pantalla para ir siguiendo más o menos una presentación.
En algún momento iremos saltando alguna cosita, iré comentando alguna cosita, sobre todo, bueno, pues cosas que se me vayan ocurriendo. Quiero que me confirmen, por favor, que me confirméis si ya podéis ver mi pantalla. Sí, ya podemos. Sí, perfecto. Bueno, pues estoy muy contento de estar aquí, de ser el primero, porque además estoy en casa. Edinumen fue y siempre será mi casa, y la USAL fue y siempre será mi casa. Y bueno, ¿de qué queremos hablaros o de qué quiero hablaros hoy? De qué es el emprendimiento y por qué relacionamos emprendimiento con contexto L, con mundo L, ¿de acuerdo? Hay muchas teorías, hablan mucho sobre qué es emprender, pero pocas veces, y de ahí nace un poco la idea de Beco Formativa, pocas veces se habla de el mundo empresarial o se relaciona el mundo empresarial, el mundo empresa, con el mundo educativo. Y una escuela de L o un centro de enseñanza no reglada no deja de ser una empresa, una pequeñita empresa que como tal tiene que funcionar y que el objetivo de una pequeñita empresa es ofrecer un buen servicio, pero también ser rentable. Evidentemente son conceptos que no nos enseñan o que no vemos habitualmente. Y bueno, de ahí nace un poquito esta idea del nacimiento, además nacimiento como comentaba antes con Alberto y con Aarón, en pleno confinamiento allá por el año pasado, la idea de crear una empresa, una organización o de prestar mis servicios, mi experiencia a la hora de compaginar, de aunar la versión empresarial y la visión académica o la visión de docente para crear un centro. De ahí nace esta idea, el emprendimiento, o nace Beco Formativa. Hoy vamos a enfocarlo a qué pasos o qué procesos o qué tenemos que pensar para crear nuestra propia escuela de L. No sé si todas las personas que están del otro lado, a las cuales de verdad mil gracias por estar ahí, algunos de vosotros tenéis en mente crear algún centro o estáis ya en los pasos previos para crear vuestra pequeñita academia, sea online o sea presencial, porque ahora nos movemos en ambos contextos, o ya sois jefes de estudio, jefas de estudios, directores o directoras de una escuela de L, que queréis darle una vueltina, queréis darle una cosita, un cambio, porque todo tiene que mejorar y todo tiene que cambiar. Evidentemente estamos en un contexto ahora que no es el de hace 2 años, las escuelas tienen que modificar algo, tienen que cambiar, y eso también es emprender. ¿De acuerdo? Emprender no solamente es crear, sino también es mejorar lo ya existente. ¿Bien? Entonces, bueno, el emprendimiento. Cuando hablamos de crear un centro de L, voy a mover un poquito aquí la pantalla, ahí, ¿vale? Cuando hablamos de que quiero o me gustaría crear un centro de L o crear una pequeña academia o lo que sea, o un centro de educación, lo primero que tengo que hacer es reflexionar mucho. Hoy me gustaría lanzaros muchas preguntas a través de esta presentación para que vayamos reflexionando. Una de las muchas cosas que hago cuando presto servicios de asesoría a gente que quiere crear una escuela de L es ponerles deberes, como buen profe, y ponerles deberes de reflexión, de autorreflexión, ¿de acuerdo? De pensar mucho qué es lo que quiero hacer, hacia dónde quiero ir, qué quiero conseguir, qué necesito. Digamos que esa idea, lo que vamos a experimentar hoy es ese proceso que hago con la gente que quiere montar un centro de L, ¿de acuerdo? Emprender es un acto de valentía, absoluto, y más hoy en día, pero es una valentía asumible, sobre todo si conozco bien y si me defiendo bien en el contexto en el que me quiero mover. Lógicamente, cualquier persona puede estar capacitada o no para crear un centro de L, efectivamente, pero si conocemos el sector, si hemos estado en aula, de acuerdo, mucho tiempo o poco tiempo, si conocemos cómo es la relación con el alumno, cómo es un profesor, profesora, cómo nos relacionamos con este tipo de personas, con este tipo de empleados, vamos a tener esa sensibilidad para poder desarrollar este proyecto de la mejor manera posible. Siempre digo que para crear un centro de enseñanza primero tiene que pasar muchas horas en aula, no solamente como aprendiente, sino también como docente, porque al final trabajamos con y por personas. Y bueno, pues digamos que trabajar con personas en este contexto siempre es un poquito más complicado, tengo que tener cierta sensibilidad, empatía, tener ese carisma para poder hacerlo, y todo desde el punto de vista de la humanidad. Se puede gestionar un centro de L, siempre lo digo, y ahí está Aarón, que muchas veces hemos hablado de esto, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista afable, se puede gestionar un centro de L. Entonces, una de las primeras cosas que me tengo que plantear cuando quiero montar una institución o cuando quiero mejorar la que ya existe es qué quiero hacer.
¿Cuál es mi proyecto? Realmente qué es lo que yo quiero hacer? ¿Quiero crear un centro? ¿Quiero mejorar lo que ya existe? ¿Quiero ofrecer al mercado? Porque tenemos que hablar de mercado, tenemos que hablar de clientes, tenemos que hablar de presupuestos, de facturas. ¿Qué le puedo ofrecer o qué le quiero ofrecer al mercado? ¿Un nuevo centro, una nueva metodología, una nueva manera de hacer las cosas, unos nuevos recursos? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Quiero crear un centro de L presencial? ¿Quiero crear un centro de L virtual, online? ¿Quiero crear un centro de L híbrido, que también podría funcionar? ¿Qué quiero hacer? Primera pregunta. Una vez que encuentro respuesta o respuestas a esa primera pregunta, que ya os digo que suele ser, digamos, de las más complicadas, porque todos tenemos en la cabeza mil ideas, pero hay que darle cierto orden, me surgen dos nuevas preguntas. ¿Qué tipo de centro quiero crear? ¿Qué tipo de centro, qué tipo de academia quiero crear? ¿Y cómo lo voy a conseguir? ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de centro quiero crear? Es lo que analizaremos luego un poquito más adelante. ¿Qué metodología quiero ofrecer? ¿Qué recursos voy a necesitar? ¿Cómo van a ser las aulas? ¿Cuál va a ser el horario? Cosas tan tontas como el horario, días de apertura. ¿Dónde va a estar el centro? La localización geográfica es uno de los elementos quizá más determinantes a la hora de abrir una escuela. No es lo mismo abrir una escuela de L en un cerro subido, por ahí perdido, que nadie va a llegar, o en el centro de una ciudad. ¿De acuerdo? Simplemente por el hecho de que la gente pueda o no llegar con facilidad al centro de L, si es físico, pues lógicamente va a ayudar bastante. ¿Vale? Entonces, ¿qué tipo de centro quiero crear? ¿Y cómo lo voy a conseguir? Porque esto es un proceso muy exigente, muy complicado a veces, y va a suponer que me tengo que esforzar mucho, pero mucho, 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 mucho. Os hablo desde la experiencia de haber montado desde cero algún centro de L y de estar ayudando a gente ahora, por suerte, que confía en mí para abrir sus centros de L o reformar un poco o cambiar los que ya tienen, ¿de acuerdo? Os pongo un ejemplo personal cuando ahí está Alberto incluso que lo puede corroborar, cuando abrimos la puerta de L en Lisboa, allá en el año 2014, madre mía, ha llovido mucho, la primera pregunta que me hice fue ¿cómo voy a conseguir o cómo quiero hacer el abrir una escuela de la Universidad de Salamanca en la ciudad de Lisboa, una escuela de L? Y a partir de esa pregunta empecé a ramificar todo mi proyecto, ahora hablaremos del concepto de proyecto, todo mi proyecto para que durante unos meses, ya os digo que fueron unos cuantos meses, pude crear la estructura básica. ¿Por qué? Porque dije, ya sé lo que quiero hacer, ya sé qué tipo de centro quiero montar, porque estaba hablando de Lisboa, de una zona muy concreta de la ciudad, porque analicé mucho el contexto de él en la ciudad de Lisboa y el concepto empresarial y pensé mucho cómo lo voy a conseguir, al menos para empezar. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, digamos que estas tres preguntas son las que me tengo que hacer nada más empezar a pensar en que quiero abrir un centro de L. ¿De acuerdo? Bien, una vez que tenemos respondidas más o menos estas preguntas, viene quizá una de las partes más difíciles. Vamos a analizarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Me veo capaz de hacer esto. El emprender, amigos, amigas, profes, futuros profes, el emprender implica mucho sacrificio, ¿vale? Y eso es verdad. O sea, muchas veces oímos testimonios de gente que ha emprendido, esos vídeos de YouTube a veces que aparecen súper random, que te dice que yo monté mi empresa. Bueno, es un proceso muy costoso. No solamente me refiero a lo económico, sino también en el tiempo, en el esfuerzo. Crear un centro de L nos puede llevar unos meses, 2, 3 meses para crear una estructura sólida básica. Entonces, primero, estoy cualificado, estoy preparado madurativamente, mentalmente, emocionalmente. Estoy preparado o preparada para dar este paso, porque es romper un poco esa famosa zona de confort. ¿Cuántos de vosotros y de vosotras están ahora en aula, empiezan a pensar, oye, a mí me gustaría hacer las cosas de otra manera, ¿por qué no montar mi propio centro de L? Y aquí viene lo que me gusta llamar el síndrome post-vocacional. Soy docente, me gusta mucho, vocacionalmente estoy preparado para ser docente, pero ahora voy a dar un pasito más y me voy a meter en la maravillosa, al menos bajo mi punto de vista, labor de la gestión y de la creación de un centro de L. Cuidado, son conceptos totalmente distintos, no tiene nada que ver uno con el otro, pero los dos se necesitan y los dos se retroalimentan. Entonces, voy a reflexionar sobre mis capacidades, sobre mis destrezas, sobre mis competencias profesionales. Me tengo que alejar del chema docente y me tengo que centrar en el chema gestor. ¿Estoy preparado? ¿No estoy preparada?
qué necesito, qué me hace falta, qué necesito aprender para gestionar un centro, en quién me puedo apoyar. Hay veces que muchos de vosotros, muchos de vosotras quieren crear un centro de L y no saben cómo. Oye, ¿por qué no nos apoyamos en gente que tenga esa experiencia, que nos ayude, que nos guíe, que nos asesore? Porque ni sabemos todo lo necesario, ni todo lo necesario es lo que tenemos que saber. Entonces, bueno, ¿por qué no nos dejamos guiar? Entonces, punto número 1, si estoy preparado. Preparada. Punto número 2, tengo que reflexionar hasta dónde quiero llegar. ¿Vale? Hay muchas veces que empezamos un proyecto y a mitad de camino decimos, mira, lo tengo que dejar porque creo que no puedo llegar, porque me había planteado unos objetivos y no eran del todo realistas y me he equivocado, no pasa nada, he perdido quizá un poquito de tiempo, pero bueno, siempre es tiempo bueno para volver atrás y no pasa nada. Bueno, entonces, creo que la primera reflexión es la de uno mismo. ¿Vale? Ya os digo que emprender es exigente y emprender es una tarea ardua y bueno, tenemos que estar realmente capacitados para ellas. Si respondemos de manera positiva y con una idea las preguntas anteriores, si respondemos con una buena idea de manera positiva estas preguntas que os acabo de lanzar, id pensando ya en todo eso, ¿de acuerdo? No os voy a hacer un examen al final, pero bueno, estaría bien que fueseis reflexionando sobre esto. Si tengo eso, más o menos tengo un 50-60% de un proyecto bien formado, ¿de acuerdo? Que nace de la reflexión, por favor. Vamos a tomar esto desde el punto de vista de la responsabilidad, no de un día para otro. Esto es un camino. Vale. Pues una vez que hemos reflexionado todo esto, una vez que en mi cabeza se ha iluminado esa bombillita de, ay, ¿y si monto yo o me junto con 2 o 3 amigos, 2 o 3 amigas? Oye, ¿y si montamos un centro de L? Vale, la idea. Una idea sin organización es una mala idea. ¿Por qué? Porque para llevar a cabo una buena idea o que una idea se convierta en una buena idea, necesito crear un proyecto, ¿vale? Todo el mundo sabe lo que es un proyecto. Si ahora mismo yo os dijese que tuvieses que crear una unidad didáctica, todo el mundo sabría crear más o menos una unidad didáctica. ¿Por qué? Porque tengo una idea y la llevo a cabo. Perfecto, la plasmo en un documento. Si yo os dijese, oye, quiero que creéis un temario o quiero que creéis una actividad, lo que sea, todo el mundo sabe, más o menos podríamos hacerlo, porque tengo una idea y quiero llevarla a práctica, pero creo un documento. Cuando hablamos de un proyecto empresarial, como es crear un centro de L, como una pequeñita escuela, tengo que la idea transformarla en un proyecto. Y en este dibujo os he puesto, aquí a la derecha, os he puesto 2 elementos fundamentales que necesito. Primero, ahí pongo una carpetita, pero básicamente es muchas hojas de sucio para ir anotando ideas, taca, 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 y luego ir pasando y poniendo bonito en PDF y en Word, y una calculadora. ¿Por qué una calculadora? Bueno, o por qué un móvil con calculadora, que hoy en día calculadoras casi no se utilizan. Porque tengo que echar muchos cálculos, porque tengo que ver cuán de viable es o no la idea que tengo que llevar a cabo. Puedo tener una idea brutalmente buena, y de verdad que últimamente estoy viendo ideas brutalmente buenas, pero que económicamente quizá no sean viables. Entonces es mejor aparcar esa idea o dar una vuelta, volver otra vez al ciclo inicial de qué quiero hacer, estoy preparado y creo mi proyecto. Sin proyecto no tenemos nada. Un proyecto es lo que más tiempo nos va a llevar. Un proyecto nos va a llevar, por ejemplo, crear un proyecto de una escuela de L normal, nos puede llevar el hecho de pensarla, el hecho de estructurarla, de crear muchas ideas, muchos mapas conceptuales, muchos POSIT por ahí pegados, nos puede llevar fácilmente un mes. En ese mes, dedicándonos todos los días un ratito, podemos ir dándole forma a nuestra idea. ¿De acuerdo? Alejad de vuestra vida la improvisación. La improvisación siempre es mala. Para todo, para todo. E incluso para el aula también. Pero para esto mucho más, porque aquí ponemos en riesgo muchas cosas. Ponemos en riesgo algo tan tonto como nuestro patrimonio, nuestro tiempo. Entonces, bueno, tenemos que pensarlo. Un proyecto para darle viabilidad, para darle sentido. Porque además, cuando creamos nuestro proyecto, vamos viendo cómo vamos escribiendo, vamos redactando y vamos poniendo cositas por aquí y por allá, ya vamos viendo por qué lado puede cojear nuestro proyecto. Insisto, hay veces que nos obcecamos y vemos que nuestro proyecto es la leche, decimos qué maravilla de proyecto, esto es una maravilla, y si nos escapa alguna cosita. Siempre es bueno que contemos con un tercer ojo, con una tercera visión, con alguien externo que nos diga, cuidado que te estás calentando, por aquí no sigas,
o cuidado que esto a lo mejor, y si le das una pensada nueva, ¿vale? Porque nuestro proyecto nos gusta mucho, en nuestro bebé, en nuestro niño, ay, lo quiero hacer súper guay y se me escapa alguna cosita. Entonces, bueno, siempre es bueno pedir ayuda. ¿A quién podemos pedir ayuda? A gente que esté en el sector, o a gente incluso que ya sea profe en otro centro. Oye, ¿cómo lo hacéis en vuestro centro? O bueno, tú que has creado un centro de L, ¿tú cómo lo hiciste? ¿Cómo lo harías? Porque digamos que los errores que se solidifiquen en el proyecto, en las fases previas, se van a quedar ahí y se van a arrastrar durante mucho tiempo y quién sabe si vamos a ser capaces de eliminarlos o no. Algo tan tonto como, por ejemplo, en mi proyecto tengo que crear una lista, una idea de cómo quiero que sean o qué tipo de profesores quiero contratar. ¿De acuerdo? Es simple. Hoy en día creo una whitelist, mira, tiki, 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 enfoque tal, que tengan esta formación, que tengan el máster de 5 años de experiencia, lo que sea, me da igual. Pero a lo mejor en ese proceso de selección se me olvida algo importante y empiezo a reclutar a docentes que no me sirven para mi propuesta metodológica. Entonces, bueno, ya tengo ahí una pequeñita piedra que me puede hacer tropezar y eso se puede enquistar y arrastrarlo durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? Y lo mismo os digo si tuvieseis ya un centro de L creado y tuvieseis que cambiar alguna cosa porque veis que algo no termina de cuajar. También hago mucho eso en este último año y medio, sobre todo por el tema pandémico. Colaboro con muchas escuelas que lo que quieren es reajustar cositas que no funcionaban, que se han dado cuenta ahora que no funcionaban y estamos en un proceso de cómo podemos cambiar, de qué manera lo podemos hacer, cómo podemos cambiar algo sin que tenga un impacto negativo, por ejemplo, en el equipo. Y bueno, poquito a poco vamos haciendo algún tipo de cambio que viene bien, siempre desde el análisis. ¿De acuerdo? Bien, pues creo mi proyecto, creo mi idea, le doy una forma, me invento un nombre, no sé qué, tal, busco locales, pero todo tiene que ir muy paulatinamente. Es decir, no compremos los muebles antes de tener el local. Hacer la lista de compra de IKEA es muy tentador y es muy divertido y entretiene mucho, pero espérate, vamos a ver si esos muebles me encajan para el local, que suele ser al revés. Primero tengo el local y luego tengo los materiales. Bien, pues este proyecto, digamos que lo podríamos más o menos estructurar en 3 grandes bloques. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué 3 grandes bloques de ideas o qué 3 grandes bloques van a conformar mi proyecto inicial. Los digo, para crear un centro de L o para dar una vuelta al que ya existe. Primer bloque, propuesta metodológica. Responde al qué tipo de centro quiero ser, que hemos dicho al principio. O sea que aquí le damos una palabra mucho más que conocemos, más de nuestro contexto, que metodología. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de centro? ¿Qué enfoque voy a seguir? ¿Hacia qué tipo de alumnado voy a dirigirme? ¿Voy a ser un centro especialista en F, en preparación de L, en solamente adolescentes, universitarios? ¿Qué propuesta metodológica en función de qué tipo de cliente quiero conseguir? ¿De acuerdo? Oye, desde el principio, tengo que tenerlo muy claro, porque esto también incluso me va a condicionar qué local voy a utilizar o qué manuales voy a conseguir. Si necesito X manual, por ejemplo, de Dinumen, o si necesito crear yo mis propios materiales, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué propuesta metodológica? Aquí esto es mucho de análisis, también un poquito el mercado, ¿vale? ¿Qué están ofreciendo las demás escuelas? ¿Cuál es la propuesta metodológica de las demás escuelas? Por eso digo que esto es un proyecto súper largo, un proceso súper largo. Tengo que analizar, tengo que cotillear un poco a la competencia para ver cuál va a ser mi hecho diferencial, en qué me voy a diferenciar yo del resto. Porque al final, vale, centro de L, enseñanza de español como lengua extranjera, pero eso lo hacen muchas. Ok, ¿qué puedo ofrecer yo de manera distinta para captar la atención, además en un mercado hoy en día tan complicado en el sentido de que el alumno cada vez es más exigente, que la realidad social nos implica que nuestros alumnos tienen que salir con una serie de competencias, destrezas distintas a las de hace unos años, con lo cual tengo que estar renovado metodológicamente como centro cada 2 años tendría que hacer una renovación metodológica o una nueva idea metodológica. Incluso me puedo servir de las propuestas metodológicas de centros que no sean de L, de cualquier centro educativo. El aplicar metodologías activas, el aplicar ABP, Flipped Classroom, cualquier tipo de metodología me puede servir. Bueno,
Punto número 1, propuesta metodológica. ¿Qué tipo de centro quiero ser? Punto número 2, o segundo bloque, para mi proyecto. Recursos. ¿Qué tengo y qué necesito? ¿Vale? ¿Qué recursos disponibles ya tengo? Algo tengo que tener, evidentemente. Pues, incluso tener un contacto en algún lado ya es un recurso del cual me puedo servir. Tener unos ahorrillos ya es un recurso del que me puedo servir. Tener 2 ordenadores que tengo por casa ya es un recurso. O sea, de lo que ya tengo, de lo que tengo a mi disposición, lo que tengo en la mano, yo solo o si me he juntado con algún compañero o compañera, ¿de qué me puedo servir? ¿Qué puedo utilizar para empezar todo esto? Vale, perfecto, pues lo que tenga ya disponible va a formar parte de mi idea primera de proyecto y es algo que no tendré que gastar dinero, por así decirlo, en conseguirlo. Con lo cual, hay cosas que puedo tener que sin darme cuenta ya me pueden servir. Ya os digo, un contacto me sirve, ¿vale? O una idea de otra cosa, ¿vale? Entonces, ¿qué recursos disponibles tengo? Y, sobre todo, y ante todo, ¿qué recursos necesito? ¿De acuerdo? Financiación, un local, lo que sea, material, los muebles, la pizarra digital interactiva, libros, ¿vale? ¿Qué necesito realmente ya adquirir para poner en práctica mi proyecto, mi propuesta metodológica? ¿Qué me hace falta? Y aquí es donde empiezan los quebraderos de cabeza, donde nos hace falta sobre todo la calculadora. Bien, porque tendremos que buscar el local. Tendremos que buscar un local realmente que podamos, que sea viable para el proyecto, el hecho de poder pagar el alquiler todos los meses, pagar la luz. Una de las muchas cosas que hago con gente que quiere abrir un centro de L es en un folio poner todos los gastos que implicaría tener un local abierto todos los días durante X tiempo. Y hay veces que decimos, ah, no, verdad, si que tengo que pagar el agua, o tengo que pagar la luz, o tengo que pagar algún impuesto, alguna licencia, ¿vale? Entonces, ¿qué recursos necesarios? ¿Vale? Desde el punto número 1, desde el local a qué licencias de apertura tengo que tener para abrir mi propio centro. ¿Qué permisos de él? Por ejemplo, yo estoy en Madrid ahora mismo, estoy en proyecto con unas chicas de Madrid que quieren abrir un centro de L. Oye, ¿qué licencias de la Comunidad de Madrid, qué permisos de la Comunidad de Madrid me hacen falta para abrir mi centro de L? Pues tal actividad, tal no sé qué, tal formulario. Oye, pues estamos buscando, lo estamos haciendo porque hasta ese punto no sabíamos que hacía falta eso. Estas chicas no sabían que hacía falta todo eso. ¿Cómo tiene que ser el local? Normativa legal para contratar, normativa legal para contratar un servicio, normativa legal para todo. Digamos que es lo primero que tengo que darle vueltas en cuanto a los recursos necesarios. Una vez que tengo todo eso, vale, me empiezo ya en el local. ¿Tengo que hacer obra? ¿No tengo que hacer obra? ¿Dónde puedo buscar donde me hagan obra? ¿Dónde no? ¿De acuerdo? Daros cuenta todo lo que implica y todo lo que estoy diciendo, y seguramente haya muchas cosas, porque luego cada lugar es un mundo, nunca mejor dicho, y cada propuesta metodológica es un mundo. Entonces, en función de la propuesta metodológica, viene todo esto de lo que estoy hablando, ¿vale? Recursos necesarios, las pizarras, los muebles, todo eso lo voy haciendo poquito a poco, pero siempre, por favor, una vez que tenga, primero, clara la propuesta metodológica. Imaginamos que tengo una propuesta metodológica que implica que los alumnos participen mucho entre sí y de repente me voy a comprar las mesas y compro mesas normales. Oye, ¿por qué no las compré circulares, leche? Si, en ese caso, ¿o por qué no me las compré de otra manera, sillas de pala? ¿Qué recursos, por tanto, necesarios? El tema de la financiación, afortunadamente, en muchos países, porque por ejemplo también estoy en un proyecto con unos señores, unos chicos de Chile, de Santiago de Chile, que quieren allí abrir y reestructurar una escuela de L. Bueno, pues ¿qué recursos disponibles en cuanto a financiación existen y qué necesito? Pues necesito tal financiación, pues sé dónde buscarla, en un sitio, en un banco, en la Comunidad de Madrid, en el ayuntamiento, lo que sea, ¿vale? Y algo súper fundamental, pero fundamental, porque estamos hablando ahora mismo solo de lo material. ¿Qué recursos materiales necesito? Pero ¿y los valores humanos? No recursos humanos. No me gusta esa expresión. ¿Qué valores humanos necesito para llevar a cabo mi propuesta metodológica? Puedo necesitar muchas personas o pocas personas, un poquito en función del centro que quiero montar. Puedo incluso yo hacer todo, ser recepcionista, ser el contable, ser el que vende los cursos, porque al final tenemos que vender y alguien tiene que hacer esa función comercial de manera directa o indirecta, ya lo veríamos. ¿Y quién da las clases?
quiénes son los profes y las profas. Oye, que necesito aquí tener los mejores docentes, los quiero yo en mi centro. Los tengo que atraer, los tengo que buscar también. Entonces, desde la persona que está en recepción hasta la persona que se enfrenta a la experiencia de aula, todas estas personas, todos estos valores humanos tienen que ser correctamente seleccionados. Y esto que voy a decir ahora es un poco loco, notad la ironía, y perfectamente contratados. Por favor, vamos a garantizar, vamos a ser responsables, vamos a velar porque todos los colaboradores, todos los valores humanos de nuestro centro de L tengan las condiciones que se merecen. Por eso, cuando he dicho al principio que desde la humanidad se puede gestionar un centro de L, estoy plenamente convencido de que se puede hacer así. Pensemos en qué centro me gustaría trabajar a mí, pues ese es el centro que yo tengo que ofrecer a las demás personas, ¿vale? Entonces, y para crear o para determinar, perdón, qué tipo de profesionales necesito en mi centro de L, tengo que hacer un listado muy importante de qué competencias, destrezas y habilidades tienen que tener. No todo el mundo va a valer para mi propuesta metodológica. Tengo que intentar, dentro de las posibilidades, ajustar ese perfil a esa propuesta metodológica. Si tengo una propuesta metodológica X y contrato un profesor o una profesora que no encaja, estoy fallando a mi idea, a mi propuesta metodológica, pero también estoy fallando a ese profesor o profesora que he contratado y que no encaja del todo. Oye, pues tendré que buscar a las personas mejores indicadas para ello, porque al final no olvidemos que nuestro activo más importante va a ser el alumnado, evidentemente, y al alumnado le tengo que dar la experiencia, la mejor experiencia desde que entra, desde la sonrisa de la persona de recepción hasta la sonrisa del profesor. Y eso tengo que seleccionarlo muy, muy bien. No todo el mundo valemos para todos los equipos de trabajo, ni todos los equipos de trabajo valen para todo el mundo. Entonces, oye, crear una... hay un término en inglés que me gusta utilizar mucho, la expectation list, qué tipo de competencias, y esto es algo, también un ejercicio que le hago muchas veces a las personas cuando colaboro con ellas. Oye, ponme en un folio y envíame que lo revisamos juntos, qué tipo de profesionales quieres contratar, en función de tu propuesta metodológica. Y vamos a darle una vuelta. ¿Vale? Algunos centros de L que incluso han confiado en mí el hecho de la selección, al menos del primer filtro de selección de sus posibles profesores o sus posibles colaboradores, y yo hago ese primer filtro en función de la base metodológica. Poco a poco vamos filtrando, porque si no encajas, no vales. ¿Vale? Por tanto, recursos disponibles y recursos necesarios. Voy mirando de vez en cuando el reloj porque yo me enrollo, puedo estar hablando de esto 15 días, pero bueno, no quiero tampoco cansaros. Entonces, por último, tercer bloque, el tiempo. ¿Vale? El tiempo, que es ese gran enemigo de todos los profesores. Hay que nunca tenemos tiempo para nada. Yo sigo en activo como docente en L y en formación profesional aquí en España, en el apartado de la educación, y siempre nos falta tiempo. Pues imaginaros si queremos decir, ay, yo quiero abrir mi centro de L, lo quiero abrir el 15 de febrero. Madre mía, estamos a 23 de noviembre, ya voy tarde. Madre mía, ¿qué tengo que hacer esto? El tiempo nos come y el tiempo nos devora el proyecto, ¿de acuerdo? Hay accidentes, entendido accidente como retrasos, que a veces pues la obra, que me falta no sé qué traer material, que si me dice el operario, pues mira, falta las ventanas, evidentemente son devoradores de ese tiempo los que nos pueden condicionar el hecho de apertura o no de la escuela como yo quería, ¿vale? Pero cuando planifico mi tiempo, y ahí lanzo un pequeño truco, una pequeña idea, pensemos que más o menos si tardo un mes en crear esa propuesta metodológica, en crear mi proyecto, al menos voy a necesitar otros 2 mesecitos, más o menos, para abrir las puertas. Porque son muchas cosas las que hay que hacer. Daros cuenta de todo lo que os he dicho en recursos. Pues para conseguir todos esos recursos, tardo tiempo. Relax, paciencia. ¿Vale? Habrá días que digáis, madre mía, ¿en qué jaleo me he metido? ¿De acuerdo? Y te has metido en un jaleo, pero un jaleo muy bonito. Disfrútalo. Pero siempre nos va a faltar tiempo. ¿Vale? Incluso cuando abramos la ventana, la puerta, porque vamos a abrir puertas, que la gente pase por puertas. Cuando abrimos la puerta el día 15 de febrero, creo que he dicho, incluso ese día habrá cosas por hacer. ¿Vale? Entonces, esa planificación temporal de qué es lo urgente, y ahora os voy a poner un ejercicio, qué es lo urgente y qué es lo prioritario, nos va también a ayudar a crear el proyecto. Evidentemente, si le doy mucha importancia, me vuelvo loco, es decir, me voy a dedicar durante un mes a crear el logo. Oye, el logo, bueno, pues tardo 3 días en hacer el logo o lo subcontrato, perfecto. Voy a dedicar más tiempo en crear la propuesta metodológica. ¿Vale? Entonces, cuidado con los tiempos.
¿vale? Daros cuenta que crear un centro de DL va a ser vuestro trabajo durante mucho tiempo. Es vuestra profesión, vuestro desempeño profesional. Y como tal, tenéis que dedicarle el tiempo necesario. ¿Vale? No, perdón, bueno, pues tenemos esos 3 bloques y esos 3 bloques son los que nos van a determinar cómo va mi proyecto, cómo se va desarrollando. ¿Vale? Ya os ha comentado Alberto y os comento que podéis preguntar ahí lo que queráis, luego al final haremos algún tipo de rueda de preguntas. Vale, bien, pues una vez que tengo creado todo esto, que tengo todas mis respuestas respondidas, valga la redundancia, una vez que tengo todo mi proyecto bien planificado, una de las tareas, otra de las tareas que pongo a la gente con la cual hago asesoría y que yo, este ejercicio también lo hago yo incluso en mi vida personal, es crear una matriz, crear un documento en papel, aquí está muy bonito, luego os voy a dar un pequeño regalito para que tengáis esto un poquito más bonito, pero vamos, que esto que veis en pantalla es un papel en guarro, una cruz y una manera de categorizar qué es lo más importante. Entonces, siempre pido que pongamos en el cuadrante izquierdo arriba qué es lo importante y qué es lo urgente. En mi proyecto, qué es lo más importante para hacer y siendo importante, qué es súper urgente. Pues lo más importante y lo más urgente, por ejemplo, será buscar el local, porque es súper importante, o crear mi propuesta metodológica, súper importante y urgente, porque hasta que no tenga todo eso, no tengo todo lo demás. Vale, en el segundo cuadrante, a mano derecha, ¿de acuerdo? Será que es urgente, pero no es súper importante, ¿de acuerdo? Para que no nos devore el tiempo, para que no nos coma el tiempo, para, ojo, enfocarnos en lo que tengo que hacer, lo más importante, que es lo no importante, pero sí es urgente. Y abajo, en la izquierda, que es importante tener, pero no es del todo urgente, ¿vale? Como por ejemplo la página web. Es importante tener una página web, pero espérate, todavía no es súper urgente, no compres el dominio, date un segundo, espérate, no crees el email, espérate, es importante, sí, pero crea primero la propuesta metodológica y luego ya vas creando el contenido para la página web. Es importante, pero no es urgente. Y luego por último están las cosas abajo a la derecha, las cosas que no son importantes y no son urgentes. Stop, el logo. Espérate, no hay prisa ninguna, ¿de acuerdo? O, ay, me quiero comprar un Nespresso para tener un Nespresso para los alumnos. ¿Tienes el local? No, espérate, no es importante, no es urgente. Ya te comprará la Nespresso. Digo la Nespresso porque, por ejemplo, en Lisboa, una de las primeras cosas que compré fue la Nespresso. Y dije, la tengo ahí muerta de asco, está en mi casa. ¿Para qué la quiero si no tengo el local todavía? ¿De acuerdo? Bien, entonces al final de los errores también evidentemente que hay que aprender bastante. Entonces, bueno, este ejercicio es muy simple, muy sencillo. A la gente cuando se lo doy le digo, venga, tienes 2 o 3 días para pensar todo esto. Y luego me lo da. Y tenemos una reunión y vamos viendo y vamos moviendo. Ah, pues te das cuenta que aquí has puesto una cosa que es importante, no urgente, pero ¿y si te parece que lo ponemos aquí porque creo que es importante y urgente? Y vamos moviendo, tiqui, 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 y vamos creando esa organización temporal de todo lo que tengo que hacer. Atención, esto os lo estoy diciendo para crear un centro de L, pero para para cambiar o para mejorar el que ya existe, haría exactamente lo mismo, porque estamos hablando siempre de procesos. Vamos a categorizar la importancia de las cosas que forman un proceso. Si no, no tenemos un proyecto. Volvemos a caer en la tentación del improvisar. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es una matriz muy sencillita, muy tontorrona, que incluso ya os digo, para la vida personal también vale. Hay muchas decisiones de mi vida personal que tomo con cosas como esta. No deja de ser sino una lista de pros y contras 4.0. ¿Vale? Bueno, ya no queda mucho, ya no queda mucho. Por tanto, una vez que he creado mi proyecto, una vez que he categorizado qué es lo importante, qué es lo no importante, una vez que todo aquello que tenía en la cabeza, que a veces incluso se me ocurren cosas cuando estoy dando clase y digo, yo esto lo haría de esta manera, ¿vale? Una vez que lo tengo todo en papel, todo bonito, todo perfecto, amigos, amigas, ya tengo mi proyecto bien creado. Ya puedo abrir la puerta, ya puedo empezar a divulgar, hola, he abierto una escuela de L, ya puedo empezar a buscar clientes, ya puedo empezar a hacer publicidad. ¿Por qué? Porque ya lo tengo todo. Si no tengo todo esto, no tengo nada, tengo una idea, como hemos dicho al principio. Y todo se basa, en la primera pregunta, ¿qué es lo que quiero hacer? Y segunda pregunta, ¿estoy preparado? ¿Preparada para hacerlo? Una vez que tengo todo, ya tengo mi proyecto magníficamente creado.
Luego hay cositas que hay que modificar. Mientras vamos haciendo todo esto, al final daos cuenta que como buenos profes también vamos evaluando todo este proceso. Y durante el proceso viviendo, cuidado que aquí me he equivocado, cuidado que esto tengo que cambiar, atención con esto, tomo nota. ¿Vale? Entonces, bueno, al final es un proceso de continuo aprendizaje. Y cuando abro la escuela, cuando el 15 de febrero abro la puerta y vienen mis primeros alumnos, que a lo mejor llegan un poquito más adelante, lógicamente, que ya tengo mi staff creado, que tengo todo bonito, que la escuela huele a nueva, que es una maravilla, empiezan los nuevos procesos. ¿Cómo tengo que trabajar para mantener esto que ya existe y para mejorarlo? Con lo cual, gestionar un centro de L es una consecución continua, diaria casi os diría, de procesos, de pequeños procesos para que todo siga como mínimo y mejore como máximo, ¿vale? Es un proceso gradual, algo que se va subiendo. Ya os digo que gestionar un centro de L o crear un centro de L no es una labor sencilla, pero creedme que puede ser tan gratificante o más como dar clase, ¿de acuerdo? Bueno, pues creo que más o menos os he explicado, bueno, bastante, creo que os he explicado bien todo lo que implicaría. Gracias por vuestra atención. Evidentemente, jope, para mí esto es un placer hablaros de todo esto. Os he dado algunas pinceladitas, algunas cosas para que ya empecéis a reflexionar. Seguro que muchos y muchas esta noche en la cama diréis, madre mía, lo que nos ha dicho este tipo, y si me da a mí por pensar ahora en hacer algo, ¿vale? O ya tengo ahí algo pensado, anda, pues mira, ha dicho esto que me sirve para reflexionar. La intención de todo esto, de toda esta charla, es que reflexionemos. O ya tengo un centro de él, soy jefa de estudios, quiero cambiar alguna cosita, no sé cómo hacerlo, oye, y si lo hago de esta manera o pido ayuda, ¿vale? Entonces, bueno, es vuestro momento, ¿vale? Tenemos pues casi 10 minutos, un poquito más, para responder preguntas. Me podéis preguntar, evidentemente, todo cuanto queráis. Soy un libro abierto. Pero lo más importante o lo que más me gustaría remarcar, ¿vale? Como punto final, es que procuréis hacerlo todo esto desde la perspectiva de la felicidad. Se puede hacer esto, es muy duro porque al final hay que lidiar con clientes, hay que lidiar con facturas, hay que lidiar con Hacienda, hay que pagar, hay que no sé qué, hay que pagar, por favor, paguemos los salarios a la gente. Y muchas veces pues nos dolerá la cabeza y pensaremos en arrojar la toalla y es muy habitual, pero bueno, creo que quien se aventure en crear un centro de L, bueno, creo que lo tiene que hacer desde una perspectiva humana, afectiva y efectiva. Y se puede hacer, la verdad que se puede hacer. Yo os animo a que por lo menos os lo planteéis, pues nada más, estoy abierto a vuestras preguntas. Muchas Chema, gracias. gracias, Chema. A vosotros. Chema os ha pasado un regalito por el chat. Sí. No sé si lo estáis viendo. Sí, os hemos puesto un enlace donde pone por aquí un regalito de Chema Romero, que es un PDF donde podéis leer reflexiones, donde podéis ver un resumen de lo que nos ha ido contando, donde os da incluso más herramientas como la que nos has ofrecido de la matriz, ¿no? Para poder reflexionar sobre lo urgente y lo importante. Y incluso tenéis otros tipos de matrices, si no os gustan los cuadros, sino también los círculos, ¿no? Por lo que estoy viendo. Así que tenemos aquí muchísimo de lo que pensar y reflexionar. Sí. Hay una cosa que te están poniendo en el chat que yo creo que es muy, muy importante. A mí por lo que me parece, quiero subrayarlo. Dice Anaí, gracias por animarnos desde lo humano a emprender en L, que creo que es un factor muy importante. Es fundamental. Y luego, Chema, mira, tienes dos preguntas que acaban de llegar. Una que te hace Rodrigo, que es ¿cuánto cuesta registrar una empresa de este tipo en España? Vale. Depende, porque también es una cosa que hacemos. No es lo mismo crear una pyme, una empresa chiquitita, más o menos nos podría costar unos 3.000 euros, 3.005 euros, os doy el número exacto. En España, más o menos con 3.005 euros podríamos montar una pyme, una pequeña empresa y empezar a funcionar en el registro mercantil como empresa. Hay mucha gente que monta o que crea un centro de L, pero sin ser una sociedad como tal, es decir, son 4 personas de manera autónoma,
¿de acuerdo? Que se registran como autónomos y empiezan a funcionar. Pero siempre hay que crear una sociedad, una empresa. Y desde los 3.000 euritos o incluso un poquito menos en algunos casos, porque siempre hay subvenciones de las comunidades y todo eso, podemos montar nuestra pequeña empresita. Pero más o menos, calculad esos 3.000 eurillos, a lo mejor hacen falta. Otra pregunta de Eloína. Sí. ¿Cuál sería la principal diferencia entre un alumnado en persona o uno en línea? En cuestión de cómo acercarse a él en cuanto a mercadotecnia o complicaciones porque en línea es más global. Vale, aquí tenemos dos ideas. Primero, desde el punto de vista comercial, ¿qué diferencia? ¿Cómo capto a un alumno y a otro? Es decir, mi propuesta metodológica, mi discurso metodológico y comercial es totalmente distinto porque nace de las necesidades reales de ese alumnado. El alumnado que lo hace online tiene unas necesidades, está en Tokio y los horarios y todo eso. Entonces, la principal diferencia es cuál es la necesidad real que tiene que cubrir o que tengo que cubrir en ese alumno, porque eso es lo que va a modificar mi discurso comercial. Evidentemente, sé que hoy en día en el contexto online tengo dos realidades. Alumnos que dejan de ir a lo presencial por motivos incluso de, me da un poquito de miedo todo el rollo del COVID, todo esto, tal, no sé qué, me alejo, me voy a lo presencial. O segundo, porque a lo mejor incluso a veces es más barato lo online que lo presencial. Entonces me decanto por lo online porque además me permiten incluso en el trabajo, me conecto un rato, doy mi clase, estoy en mi casa en el sofá. Entonces, la principal diferencia radica en cuál es la necesidad del alumno. Y en función de esa necesidad del alumno, que tengo que intentar vislumbrar, voy a crear mi propuesta comercial y metodológica, ¿de acuerdo? El discurso, eso es lo que más diferencia a uno y a otro. Acaba de llegar otra de María Estela que dice: una empresa online que tiene estudiantes de todo el mundo, ¿se registra comercialmente en un país específico? Sí, cuando creamos una empresa, si por ejemplo yo quiero vender mis cursos en todo el mundo, tengo mi sede física, mi sede empresarial, mi sede mercantil en España. Y a través de tengo que hablar con la Seguridad Social, con Hacienda, con la agencia tributaria, tengo que tener una serie de permisos que me permitan operar en el exterior, por algo tan tonto como el IVA. El IVA es un impuesto que tenemos en España, que tenemos que, en el caso de la educación no se declara, pero en algunas cosas sí se declara. Entonces, para poder emitir una factura a un cliente, a un alumno que está en Melbourne, tengo que tener una sociedad y está en España, que es donde yo resido. Al final es donde yo resido generalmente. Tiene que tener sede fiscal en un país. Perfecto. Incluso que sea online. Tenemos otra pregunta, pero yo tenía una duda que me ha ido surgiendo, ¿no? Con respecto a lo que estabas comentando, porque has hecho mucho énfasis en el tema del centro, ¿no? Del centro físico. Y no sé si te has encontrado en tu experiencia mucha gente, además tú propiamente, ¿no? Tu proyecto Beco Formativa viene de la pandemia, que mucha gente se ha propuesto emprender íntegramente online, ya no piensa en centros, sino que piensa más en, no más, ¿no? No lo sé, no sé si es más, menos o igual, pero que piensa ya no tanto en algo físico, en comprar muebles, en dónde voy a ponerme, sino en cómo capto gente a nivel internacional, de qué tipo de alumnos, pues, si es dirigido a negocios o dirigido a niños o dirigido a China. No sé si esto te lo has encontrado y Sí. qué características tiene. Sí, sí. A ver, todavía no se pierde lo clásico de la escuela física. De hecho, últimamente cada vez recibo más proyectos para la parte física, pero lo online, sobre todo desde junio del año pasado, recibo bastante. Entonces, claro, es un contexto totalmente nuevo, totalmente nuevo. Y la principal preocupación de la gente es, oye, ¿cómo capto yo clientes con todo esto en este contexto? Entonces, hay varias opciones. Yo siempre aconsejo que la opción que elijas sea la más viable económicamente para ti. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, podemos contactar con agencias que son especialistas en captación de alumnado extranjero y que nos pueden pasar, digamos, algunos alumnos a nuestra escuela. Tengo que pagar una serie de... Voy a utilizar la palabra comisión por ello, una comisión, pero bueno, me envían. Entonces, yo no hago esa búsqueda activa, me pasan alumnado, pero pierdo, dejo de ganar X dinero
para tenerlo. Otra posibilidad que existe es contratar de manera autónoma o contratar con un freelance exclusivo que se dedique a comercializar tus servicios de enseñanza, tus cursos por todo el mundo. Hay gente que se dedica a eso, evidentemente. En la segunda opción también vamos otra vez a comisión. En este caso podemos negociar las comisiones. Con una agencia no negocias comisiones, te pago X% y el resto me lo quedo yo. Con una persona autónoma, con un comercial autónomo, por así decirlo, un agente, puedes negociar más o menos el fee, la comisión que le das. Y la tercera opción es hacerlo by yourself. Internet, Google y horas y horas y horas y horas y horas de emails, de contactos. Por eso digo que uno de los principales recursos con los que ya contamos, muchos de nosotros, para crear y todo eso, es la cantidad de contactos que hacemos y de gente que conocemos por todos los lados. Entonces, la opción más barata es la de hacerlo por ti mismo, pero a veces no llegamos y tenemos que aprender del resto y no pasa nada por subcontratar algún servicio, por ejemplo. Tres cosillas más que ponen por aquí. Una, si es posible, si va a quedar grabado y puede verse en algún sitio la grabación de esta charla. Aarón. Sí, quedará grabado. Nos ha dado permiso el ponente para que quede grabado en nuestro canal de YouTube, y digo nuestro, el de IDELE. O sea que si vais al canal de YouTube de EIDELE, que tenemos un canal de YouTube con todas las presentaciones de nuestros profesores, allí vamos a inaugurar una nueva lista de reproducción que será los seminarios EIDELE y que lo inaugura Chema. Tenemos más preguntas, ¿no? Sí, a ver, en el caso, dice Roberto, de la creación de una escuela online, ¿podrías sugerir, según tu experiencia, algunas plataformas para crear el EVA, para poder vender los cursos y manejarlos? Entiendo que cuando hablamos de EVA hablamos de la estructura para vender el curso, Roberto, Sí, o sea, una estructura comercial. A ver, evidentemente cuando creo mi página web, que es a través de la cual voy a vender mis cursos, cualquier de estas empresas de páginas web ya te da la opción de tener un CRM, de tener una opción para poder facturar, para tienda online, para que nos entendamos. Entonces, cuando creo mi página web para vender online, tengo que crear una página web con tienda online, si no, no puedo vender mis cursos, ¿vale? Entonces, no lo puedo hacer a través de Moodle únicamente, puedo crear mi plataforma en Moodle, perfecto, ya tengo mis cursos, tengo mi página web, tengo una pasarela que me lleva a una plataforma Moodle, ya tengo mis cursos, pero entre medias tiene que existir una tienda virtual, porque si no, el dinero que me van a pagar a mí no me va a llegar, no está registrado. Y en estas cosas, ante todo, si antes digo que hay que hacerlo humano y afectivo, por favor, hacedlo legal, que esté todo bien cuadradito, por favor, que si no, luego el susto es peor. Entonces, bueno, tiene que haber una pasarela de pago. El hecho de que tengáis PayPal, por ejemplo, o que incluso paguen por Bizum, que ya empiezo a ver cosas por Bizum, tiene que existir una tienda virtual, por así decirlo, que haya un intercambio. Y dos cosillas más. ¿Hacer YouTube como mi academia de español podría ser eficaz como proyecto de academia? Como proyecto sí, pero hay que darle una vueltita más. ¿Quién es? Adai. Quizá nos quedamos cortos. Hay que hacer algo más. Date cuenta que a veces el alumnado que no conoce mucho ve YouTube como un sitio donde veo vídeos de gatitos y de repente vas tú y me hablas de español. Entonces, algo me tienes que dar más para que yo vea que eso es una academia de español. De hecho, tenemos una profesora en EIDELE que es Elena Prieto, que hace presentaciones. Cuando hablabas de captación de alumnos y las posibilidades, ella hace charlas sobre cómo capta alumnos a través de YouTube y cómo empezó de manera así un poquito precaria y ha ido mejorando sus vídeos y los va cambiando, y cómo da clases de 1 hora sobre temas específicos de cómo daría ella una clase en directo en YouTube, ¿no? Y todo se centraliza en YouTube para ella y tiene una academia 100% online. Entonces, 100%. Eso es una opción, ¿no? Que busquéis cómo lo hace Elena Prieto y que os fijéis si queréis seguir un modelo similar también. Claro. La clave, Adai, es, sea donde sea, ofrecer algún gancho. Hay que ofrecer algún ganchito para que la gente vaya a mi web y me contrate un curso. Eso es lo más complicado. Y por último, pregunta Andrea, ¿cómo funciona la parte legal para una escuela L online?
algunas cosas ya las has dicho sobre Sí, bueno, pues registro mercantil y todo eso. claro, las cosas, todo lo legal para crear una empresa online es prácticamente similar, si no el 99% de una escuela física. Tengo que dar de alta como empresa, tengo que tener un programa de facturación homologado, es decir, las facturas ya no vale que sea un POSIT ni un recibir de estos de caja, tiene que ser una facturita bien hecha, tengo que tener mi CIF, mi DNI de empresa, o sea, digamos que los requisitos, creo que habéis dicho Andrea, me parece, el nombre, son Sí, los Andrea, mismos, Andrea. los mismos, lo que pasa que para una escuela online hay cosas que no necesito. No necesito una licencia de actividad o una licencia de apertura de local porque no la tengo, ¿vale? Pero bueno, en este caso las 4 cositas similares las tendríamos. Pues, Perfecto. pues muy claro todo y nada, no hay más preguntas. Pues qué guay. Y seguramente pondremos en el vídeo tu correo, pero no sé si ¿Vale? quieres recordarlo aquí, Chema, para que te... Mira, lo escribo aquí en el chat a todo el mundo. Aquí. Pongo mi correo abierto casi 24 horas. Los fines de semana hay que descansar, por favor. Pero bueno, cualquier duda que tengáis, estaré encantado de... Mira, pregunta María Estela Urrego si el Instituto Cervantes certifica escuelas online. De momento no. De momento no. De momento no, solo presencial. Bueno, ahí tenéis mi correo y cualquier pregunta, cualquier cosita, de verdad, con todo el gusto del mundo os ayudaré y para eso está. Y quería comentar solamente una cosita, el regalito este que os he hecho en PDF, salvando un poco la distancia, son los deberes que pongo a la gente cuando confía en mí su proyecto y queremos analizar el proyecto. O sea que vais a ver qué es lo que hago con la gente cuando quiere abrir un proyectillo. Así que bueno, hacedlo, que por lo menos está bastante entretenido. Sí. Os recuerdo el correo oralmente por si alguien no tiene acceso al chat en diferido, aunque lo pondremos en la descripción, es info@becoformativa.es. Y ahí, bueno, podéis entrar en contacto con Chema, con todo lo que hace, que ya habéis visto. Yo estoy, vamos, en shock de toda la experiencia de distintos países, distintos contextos, distintas personas que confían en tu experiencia y que nos has demostrado que tienes muy claro el guión de qué seguir y sobre todo que el guión lo haces en función de las necesidades de las personas. No... Cada persona es un mundo, cada centro es un mundo y lo que hago con A no hago con B seguro. Seguro. Pues mira, yo creo que el mejor resumen de todo es lo que nos dice Inma, que dice que ha sido muy útil. Ay, pues qué bien, me alegro mucho, gracias. Es muy bueno. Muchas gracias, esa era la idea. Totalmente. Pues sin más nos despedimos para no robaros mucho tiempo, como tendréis la grabación y estamos en contacto. Os agradecemos muchísimo el haber estado aquí. Chema, en realidad nos vemos en unos días, porque Sí. para las personas que están haciendo IDL nos acompañará Chema en la sesión de interacción, de dudas que solemos tener del módulo B del curso en el que participas. Así que nos vemos pronto. Nos vemos. Espero que a todo el mundo que esté aquí le vea también pronto en EIDL o en cualquier otro sitio. Muchas gracias. Eso esperamos. Pues muchísimas gracias a todos y a todas. Ha sido un verdadero placer. Gracias. Gracias. Adiós, chao, buenas tardes, buenos días. Chao.